Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Es un real privilegio, un honor poder estar aquí todos juntos, reunidos a celebrar esta fecha tan importante que es, ¿cierto?, la Reforma, el 31 de octubre de 1517, que tuvimos esta reforma donde Martín Lutero clavó las 95 tesis. ¿Qué pasó en ese tiempo? Estamos hablando de 1517. Sucedió que la Iglesia de Roma estaba en total poder, ¿cierto?, de toda la región, especialmente Europa, estaban en total poder, ¿cierto? Y había en ese tiempo mucha pobreza y había también mucha ambición de poder de parte de las personas que estaban en la parte clerical, ¿cierto?, de la Iglesia. Había mucha opresión también. La Iglesia no tenía la Biblia en su propio idioma. En ese tiempo, la Iglesia solamente tenía acceso a la Biblia en griego y recientemente había sido traducida al latín por Erasmo de Rotterdam. Así que solamente los sacerdotes eran los que tenían el acceso a la palabra del Señor. Ellos no podían entonces leer, sino que tenían que creer lo que se les decía desde el púlpito. Así que en ese tiempo estaba la Iglesia en una total oscuridad. Desde Roma, ¿cierto?, la Iglesia Católica, entonces idearon un sistema para poder reunir dinero y lo hicieron a través de las indulgencias, que no era otra cosa que poder pagar, ¿cierto? La gente tenía que pagar para que se pudieran perdonar los pecados de aquellos que ya habían muerto y que estaban en un lugar que ellos llamaron el purgatorio. Entonces, le decían a las personas, cuando usted ponga la moneda en el cofre, el alma de su ser querido va a salir de inmediato hacia el reino de los cielos. Y porque ellos obviamente tenían mucho amor, mucho cariño por sus seres queridos, aún la gente más pobre lo que hacía era destinar sus recursos para poder liberar a sus seres queridos del purgatorio. Por este mismo motivo, ¿cierto?, había muchísima pobreza. Si nosotros vemos, por ejemplo, la catedral de la Basílica de San Pedro en Roma fue construida única y exclusivamente con recursos obtenidos a través de las indulgencias. Y así como esta catedral o basílica tan grande en Europa, muchas de las grandes catedrales fueron construidas a través de esta manera de recaudar fondos para que pudieran entonces construir, ¿cierto? Y a la gente muy pobre estaban convencidas, porque no tenían el acceso a la palabra, estaban convencidas de que lo que estaban haciendo estaba bien y que efectivamente estaban liberando a sus familiares del purgatorio. Esto enfureció a Martín Lutero cuando él obviamente tenía acceso a la Biblia en latín y en griego, y él comparaba que lo que estaba haciendo la Iglesia no era lo que estaba diciendo la palabra. La palabra de Dios decía entonces que Jesús había pagado el precio, que éramos salvos por fe y por gracia, y que no era una salvación gratuita, que no había que pagar por eso. Así es que Martín Lutero entonces fue a la puerta de la catedral o de la iglesia de Wittenberg y clavó las 95 tesis que tenían que ver con estas irregularidades tan aberrantes que estaban pasando en la iglesia. Entonces Martín Lutero, siendo un hombre de origen pobre, ¿cierto?, él llegó a ser un gran teólogo. Era un hombre de mucha fuerza, de mucha espiritualidad. Él leía mucho la palabra, pasaba horas orando y también pasaba horas arrepintiéndose de sus pecados, porque él veía que era muy difícil pedirle al Señor perdón por todos los pecados, porque siempre había algo que a uno se le podía olvidar. Entonces él se preocupaba de eso. Así que
precisamente cuando él estaba estudiando y enseñando el libro de Romanos y el libro de Gálatas, entonces fue que se abrió en su vida esto tan grande que es la salvación gratuita y que no tenían que estar pagando para poder recibir la salvación. Así que un día 31 de octubre de 1517 fue el día glorioso en el que él puso, ¿cierto?, las 95 tesis y Dios permitió que ese fuera la fecha apropiada, porque antes de Martín Lutero hubo otras personas que intentaron levantar la voz, intentaron también decir que las cosas que estaban sucediendo en la iglesia no eran adecuadas, pero ellos fueron quemados en la hoguera. Pero en el caso de Martín Lutero hubo ahí un cambio que Dios permitió, ¿cierto? Fue que en ese momento estaba también funcionando la imprenta. Y a través de la imprenta, entonces Martín Lutero pudo imprimir esto y se difundió, toda la gente tuvo el acceso a estas 95 tesis y comenzaron entonces todos a seguir a Martín Lutero y a darse cuenta que esto no estaba bien. Esto llegó a Roma, la impresión llegó a Roma y entonces Martín Lutero fue llamado a una especie de concilio, lo forzaron a él para que se retractara de lo que estaba diciendo y lo agobiaron a él para que pudiera retractarse, pero Martín Lutero dijo: no puedo retractarme porque la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia y que es una salvación gratuita y que Jesucristo pagó todo el precio en el madero de la cruz. Así que él no se retractó y comenzó entonces una persecución fuerte, grande sobre su vida. Le quemaron todos sus libros, él había escrito una cantidad enorme de libros, fueron quemados y él fue perseguido, fue oprimido, pero esto no prevaleció. Él siguió adelante, fue un hombre valiente, fuerte, que quiso levantar la voz y que no se detuvo. Así es que gracias a este evento es que entonces nosotros estamos el día de hoy, 31 de octubre, celebrando 504 años de este evento tan grande y tan maravilloso que sucedió. Ahora, veamos cuál es el impacto que podemos nosotros tener a través de esta situación. Primero, que se volvió la centralidad a Cristo. Antes estaban centrados en pagar por la salvación. Ahora la centralidad era Cristo y la centralidad eran las Escrituras. Y volvimos entonces a creer en Jesucristo y volvimos a creer en que la Escritura es lo que vale. Así que ese es uno de los grandes impactos. El segundo impacto es que a partir de ese momento no tardó mucho Martín Lutero en traducir la Biblia al idioma alemán para que toda la gente que estaba ahí siguiéndolo pudieran tener acceso a la palabra del Señor. Y así como se tradujo al alemán, comenzaron a traducir la palabra del Señor a muchos otros idiomas. Y gracias a este evento es que usted ahora tiene en sus manos la palabra del Señor en su propio idioma. Así que este es un gran impacto que pudimos recibir también de Martín Lutero. Aparecieron entonces las 5 solas, que es solo Cristo, solo la Escritura, solo fe, solo gracia y solo a Dios la gloria. Y estos han sido los pilares que han permanecido hasta el día de hoy para nuestra iglesia. Entonces, el otro impacto también es que Martín Lutero, aparte de ser un hombre muy entregado a la palabra del Señor, era un profesor también en la universidad, pasaba largas horas orando, tenía también ayunos muy prolongados, ¿cierto? Pero además de eso, él también era un músico apasionado. Y el impacto, uno de los impactos grandes que tenemos de la Reforma, es que él cambió la forma de la iglesia de adorar. Nosotros, bueno, en ese tiempo, solamente la música que había eran los cantos gregorianos.
Martín Lutero fue un compositor tremendo, él cambió la forma de adorar y él fue un compositor tremendo. Castillo Fuerte es ahí está la imagen, es una de las alabanzas más grandes que él construyó. Hay varias que él compuso, ¿cierto? Y que a través de los años se ha ido cambiando, o sea, se han ido cantando, ¿cierto? Y se ha ido cambiando la forma de cantarla, pero la palabra que tiene la composición de Castillo Fuerte es de hace 500 años atrás, donde él quiso cambiar la forma de adorar al Señor a través de la música. También hubo un cambio en la liturgia de la iglesia. Cuando nosotros vemos que hay una liturgia cambiada, es por también un impacto que tuvimos a través de Martín Lutero. Así que la educación también sufrió un tremendo cambio porque Martín Lutero también quiso enseñar. Él era un profesor y él quiso también que la gente aprendiera. Los que no sabían leer, él les enseñó a leer a través de la palabra y también creó escuelas bíblicas, seminarios, universidades que llevan su nombre incluso, y él impulsó la educación y hasta el día de hoy también nosotros tenemos este legado tan grande de este impulso que dio Martín Lutero para que pudiéramos también nosotros tener esa hambre de saber y de conocer y de estudiar la palabra del Señor. Él utilizó los medios, ese es otro impacto también que nos deja, otro legado. Él utilizó los medios. En ese momento estaba la imprenta y él la utilizó con toda la fuerza. Primero, para difundir las 95 tesis y luego para imprimir la Biblia para que pudiera llegar hasta los rincones más escondidos. Así que los impactos, hermanos, son grandes. Esta reforma no es tan solamente que se clavaron 95 tesis, sino que los impactos que se realizaron o que nos llegaron a nosotros son grandes. Y damos gracias a Dios por este hombre valiente, este hombre que pudo alzar la voz y que pudo decir lo que estaba mal, que había que cambiarlo. Y que pudo a nosotros dejarnos un legado tremendo, tremendo. Damos gracias al Señor y yo en esta mañana, para terminar, les quiero invitar también a que reflexionen, que reflexionemos todos juntos, ¿cierto? Que lo que nosotros podemos tener hoy en día, el acceso a la palabra principalmente es gracias a lo que sucedió hace 504 años atrás en Wittenberg, una ciudad a lo mejor no muy conocida de Alemania, pero que impactó al mundo entero. Que el Señor les bendiga.